Bienvenidos a un nuevo capítulo de las pruebas de la gente. En este capítulo vamos a ver el reto 4, en el que vamos a tener que mover a la gente para que vaya tocando estas 4 placas de presión que hay ocultas en este laberinto. A la gente no le va a afectar el agua, es decir, esta corriente no le va a empujar y tampoco le afecta la lava, por lo que podemos mandarle volando traspasando la lava o darle cualquier tipo de instrucción. Así que este reto tiene muchísimas soluciones. Yo os voy a dar una de ellas, pero podríamos poner la que quisiésemos. Incluso podríamos nosotros configurarlo y decir, bueno, queremos hacerlo pisando también determinados bloques o subiendo hasta arriba. Cada vez que pisemos una de las placas se va a encender una de esas torres en orden. Si pisamos la 1 se enciende esta, la 2, la 3 y la 4. Y al final tenemos también otra placa de presión de oro para indicarnos que hemos llegado hasta el final. Así que vamos a ir resolviendo este reto placa a placa para que veamos una posible solución. Desde MakeCode vamos a ir programando cada uno de los movimientos que va a tener que hacer nuestro agente para llegar a cada una de las placas. Por ejemplo, para la primera le vamos a decir que el agente se mueva hacia adelante 6 bloques, porque aquí hay un bloque escalera, ¿vale? Entonces las escaleras simplemente con decirle que vaya hacia adelante también va a subir. Luego le vamos a decir que se gire hacia la izquierda y que se mueva una hacia adelante. Con esto debería llegar hasta la primera placa de presión. Así que vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Y vemos que se enciende además la luz de arriba. Vamos a volver y ahora vamos a ir con la segunda placa. Para llegar hasta la segunda se va a tener que mover 2 veces hacia arriba. Le vamos a decir también que se mueva hacia adelante 3 y luego se va a mover hacia abajo 1. En el cómic de este episodio tenéis la solución completa en MakeCode. No va a estar así dividida como la estoy haciendo ahora, pero que lo sepáis que la tenéis entera y la podéis ir dividiendo como yo o no, eso como vosotros queréis. Así que vamos a ver si llega hasta la segunda placa ahora. Vemos que se desplaza hacia arriba y ha pisado la segunda placa. Ahora vamos a intentar llegar hasta la tercera. Para llegar hasta la tercera, lo primero tenemos que hacer que el muñeco, nuestro agente, se gire hacia la derecha. Luego que suba una hacia arriba y luego le vamos a decir que se desplace 6 bloques. Así que vamos a ver si con esta programación funciona y llegamos hasta la placa. Y efectivamente, veis que ha traspasado además la cascada de lava y no le ha ocurrido nada. Así que vamos a por la siguiente placa, que ya está un poco más lejos, así que se tiene que mover igualmente hacia la derecha. Luego nos vamos a mover hacia adelante 5 bloques, luego hacia abajo 2 bloques, luego le vamos a decir que se mueva hacia atrás un bloque, que se gire hacia la izquierda y que se desplace uno hacia adelante. Y vamos a ver si lo podemos resolver. Y vemos que viene por aquí. El agua habéis visto que tampoco le empuja y ya tenemos las 4 columnas iluminadas de que hemos tocado las 4 placas. Así que ahora ya solo nos quedaría movernos hasta la placa de presión de oro. Que para conseguirlo pues le vamos a decir que se mueva 5 bloques hacia adelante y luego hacia abajo 1. Y comprobamos que funcione. Y ahí lo tenemos. Os recuerdo que en MakeCode también podemos programar en Java si queremos hacerlo. En el cómic tenéis la solución en Java de todo este reto pulsando todas las placas. Aquí solo nos aparece los últimos movimientos que hemos hecho, pero podríamos programarlos todos. Desde Tinker vamos a ir también programando placa a nuestro agente.
Así que me voy a venir aquí y le voy a decir a la gente que se tiene que mover 6 veces, así que voy a coger un bloque de repetir, se tiene que mover 6 veces hacia adelante. Luego hemos dicho que nos íbamos a girar hacia la izquierda y luego nos movemos una hacia adelante. Y si ahora lo presiono, el muñequito se mueve y se enciende la luz. Así que vamos a seguir con ello hasta el segundo. Para el segundo tenemos que decirle que repita 2 veces, ir hacia arriba y luego se va a tener que mover 3 veces hacia adelante. Así que vamos a coger otro bloque, repetir 3 veces hacia adelante y luego se tiene que mover una hacia abajo. Y le pulsamos al play y vamos a ver qué ocurre. Y vemos ahí al muñeco moverse y ya tenemos la segunda placa de presión presionada. Ahora vamos a la tercera, que para llegar hasta la tercera lo primero tenemos que girar a la gente hacia la derecha, luego tenemos que decirle que se mueva una hacia arriba y luego le vamos a decir que se desplace 6 hacia adelante y le pulsamos al play y vemos que lo ha conseguido. Así que ahora nos toca ir hasta la cuarta. Para llegar a la cuarta, primero giramos hacia la derecha y luego nos vamos a tener que mover 5 hacia adelante, luego 2 hacia abajo y después de esos 2 hacia abajo nos tenemos que mover 1 hacia atrás. Vamos a girar a la izquierda y movernos 1 hacia delante y le pulsamos al play y vemos que ha llegado hasta la cuarta y ya tenemos las 4 luces de arriba encendidas, así que solo nos queda llegar hasta la placa de presión de oro. Le vuelvo a pulsar a la C y ahora simplemente necesitamos que el agente se mueva hacia adelante y luego baje 1 y le vamos a dar al play. Y ya hemos completado el reto 4 de las pruebas de la gente. Hasta aquí llegan los 4 retos de movimiento. Aquí ya sabemos mover a nuestro agente y en los próximos que veremos en otros vídeos ya vamos a empezar a recolectar, cultivar y conseguir objetos con el agente. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.